La Seguridad Social deniega este año aún más las solicitudes de cese de actividad a los autónomos. La Seguridad Social deniega este año aún más las solicitudes de cese de actividad a los autónomos. Últimos datos del cese de actividad actualizados hasta febrero. La Seguridad Social rechazó en lo que va de año casi un 65% de las solicitudes de cese de actividad que presentaron los autónomos. Hasta febrero hubo 3.776 y más de 2.200 fueron denegadas. El cese de actividad, la Seguridad Social rechaza aún más las solicitudes a los autónomos en 2025. La Seguridad Social sigue rechazando la mayoría de las solicitudes de cese de actividad que presentan los autónomos, aun cuando distintas partes del Gobierno se comprometieron hace escasos meses a mejorar el acceso del colectivo a esta prestación y equipararla de forma real al paro de los asalariados. Desde hace varios años, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos ATA ha venido reclamando que los autónomos puedan acceder a la prestación por cese de actividad de forma directa, igual que lo hacen los asalariados. A pesar de ello, las últimas cifras actualizadas por la Seguridad Social demuestran que no solo no se está mejorando el acceso del colectivo a esta prestación, sino que además está empeorando. Según los últimos datos publicados por la Seguridad Social y actualizados hasta febrero de 2025, de las 3.776 solicitudes que presentaron los autónomos para acceder al cese de actividad en lo que va de año, 2.209 fueron rechazadas. Esto significa que un 65% de los trabajadores por cuenta propia que pidieron en estos últimos meses no pudieron cobrarlo, a pesar de haber cerrado su negocio. Es cierto que en la última década el acceso a la prestación ha mejorado considerablemente, entre otras cosas por ciertas modalidades que se han ido aprobando. Sin embargo, remitiéndonos a los últimos datos, la Seguridad Social está ya rechazando cada vez más las solicitudes de paro que hacen los autónomos. A falta de que termine el año y se pueda hacer una comparativa ajustada, en 2024 se denegaron un 45% de las solicitudes y en lo que va de 2025 se han rechazado ya el 65%. Un 65% de los autónomos que piden el cese de actividad ven rechazada su solicitud. A cierre de 2024, según los datos de la Seguridad Social, los autónomos habían presentado un total de 23.961 solicitudes de cese de actividad, de las cuales 10.945 fueron rechazadas. Esto ya suponía más de la mitad de las prestaciones que pidieron los trabajadores por cuenta propia. Concretamente, un 45% del total de las solicitudes habrían sido desfavorables. Los últimos datos acumulados publicados por la Seguridad Social en febrero de 2025, aunque es verdad que faltan muchos meses por delante para poder equiparar las cifras, muestran que hasta ese mes los autónomos presentaron un total de 3.776 prestaciones por cese de actividad, de las cuales 2.209 fueron rechazadas. Esto es casi un 65% de denegaciones. ATA lleva años denunciando que el sistema por el que se concede el cese presume de antemano que las bajas de los autónomos pueden ser fraudulentas y pone trabas a la hora de solicitar la prestación. Así lo explicó el propio presidente de la Federación. Donde se pidió que se deje de fiscalizar al autónomo y presumir que es un defraudador. El autónomo que solicita el cese de actividad es porque lo necesita. De hecho, una de las trabas más importantes son las condiciones específicas de cada una de las modalidades. Para acceder al paro no solo hay que cumplir algunos requisitos básicos de cotización, como también ocurre en el desempleo de los asalariados, sino que además se exige acreditar condiciones específicas y exclusivas de los trabajadores por cuenta propia. Luego están los motivos por los que se deniegan la mayoría de las prestaciones de los autónomos en 2025. Entre los motivos más frecuentes por los que se deniegan la mayoría de las prestaciones serían los siguientes: no acreditar correctamente la causa del cese. La causa que aglomera la inmensa mayoría de los rechazos en el acceso al cese de actividad es precisamente que el autónomo no haya acreditado correctamente el motivo que le daría derecho a esta prestación. Según la Seguridad Social, hasta febrero de 2025, 2.209 solicitudes fueron rechazadas y de ellas 1.335, más de la mitad, se denegaron por no haber acreditado correctamente los motivos de la prestación, en particular a la que estaba intentando acceder el autónomo. A diferencia del paro de los asalariados, el cese de actividad no nace por el simple hecho de cerrar el negocio, sino que hace falta estar encuadrado en alguno de los motivos o causísticas que marca la ley. Existen casi una decena de causas para acceder al cese. Por ejemplo, haber perdido la licencia para desarrollar la actividad, verse obligado a cerrar por fuerza mayor o, este año como novedad, mantener deudas y una caída de ingresos continuada,
no tener el periodo de cotización suficiente. Otro de los motivos por los que la Seguridad Social ha denegado una parte de las solicitudes de cese de actividad de los autónomos es no cumplir con el periodo de cotización obligatorio para acceder a la prestación. Según los datos de la Tesorería, 171 solicitudes de acceso al paro fueron rechazadas en lo que va de año por no tener suficientes meses de cotización por cese de actividad. El mínimo para poder causar derecho a esta prestación son 12 meses de cotización acumulada. No estar al corriente en el pago de las cuotas. El siguiente motivo por el que se han denegado una parte de las solicitudes de acceso al cese de actividad este año es no estar en ese momento al corriente de pago de las cuotas a la Seguridad Social. Según las cifras de la Tesorería, en lo que va de 2025 se registraron un total de 54 solicitudes de autónomos denegadas por incumplir el requisito de no tener deudas con la Seguridad Social, en este caso para resolver la incidencia y que se acepta la solicitud. El autónomo solo tiene que pagar las cotizaciones que tiene pendientes para ponerse al corriente de pago y poder acceder al paro. Otras causas sería uno de los motivos que más denegaciones se acumula es el apartado de otras causas, que cuenta con un total de 647 solicitudes rechazadas. En esta sección, la Seguridad Social incluye todo tipo de razones distintas a las anteriores por las que se ha podido denegar el paro a los autónomos. Algunas de las más habituales podrían ser las relacionadas con defectos formales, como por ejemplo no haber aportado parte de la documentación mínima requerida o no haber completado determinados campos básicos en el formulario de solicitud de la prestación. ATA reclama que los autónomos cobren su paro directamente como lo hacen los asalariados. Como ya avanzamos, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos, ATA, volvió a reclamar recientemente que los autónomos puedan acceder a la prestación por cese definitivo de la actividad de forma directa, al igual que sucede con el desempleo de los asalariados. De hecho, la ministra admitió recientemente la necesidad de mejorar la prestación de cese de actividad de los autónomos y su apoyo para una reforma que elimine las dificultades que presenta su acceso. Este guante fue recogido por el secretario de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, quien también reconoció los problemas que tiene esta prestación y su intención de revisarla. Por ello, ATA volvió a reivindicar que los trabajadores por cuenta propia puedan cobrar el cese de la actividad de manera sencilla y directa, sin más impedimentos que los que se presentan para los asalariados a la hora de obtener el paro. Se trata de una importante reclamación que la Federación lleva pidiendo desde la creación de esta prestación hace ya 25 años, aun cuando algunos políticos dicen que se inventó durante la pandemia. ATA ya advirtió entonces que las condiciones para que un autónomo que se ha visto obligado a cerrar su negocio y a solicitar la prestación eran leoninas y en la mayoría de las cosas imposible de cumplir. Han pasado décadas y media y nadie ha hecho nada para mejorar el sistema de verdad. Mientras miles de negocios han errado durante ese tiempo y sus dueños no han podido cobrar la prestación pese a haber cotizado por ella.